17. Ya, chao. 17. Sí. Buenas noches, Iglesia Manantial de Vida. Buenas noches, Iglesia Universal. Buenas noches, hermanas que están aquí. Es un honor poder dirigirme a ustedes. Les saluda el apóstol Alberto Palau, pastor de la Iglesia Manantial de Vida, por la gracia, el llamamiento y la gracia del Señor. Yo cuando recibí la revelación no me fui inmediatamente a carne y sangre a preguntar. No, yo sí fui a sangre y carne a preguntar y quedé mal parado en algunos casos. Bueno, vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, a partir del versículo 11 en adelante. El tema de hoy es sumamente importante. Hemos hecho un buen colchón espiritual para poder entender muchas cosas del libro de Gálatas. Sobre todas las cosas, que es un libro que me habla de la gracia, la absoluta gracia. O sea, que la gracia está por sobre todo. Vamos a entender todo el libro de Gálatas y toda la Biblia en función a la gracia. No podemos entender las cosas si no es en función a la gracia. Aún el silencio de nuestro Dios, ese silencio desesperante, que nosotros estamos orando y buscando y Dios nos responde y está en silencio y nos pone en salmuera y nos pone como si estuviésemos en aceite hirviendo. Pero ese silencio es por gracia también. Amén. Así que nada, vamos a arrancar. Señor mi Dios, te damos gracias por estar reunidos en tu nombre. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te rogamos, Espíritu Santo, que por la sangre del Cordero nos ministres hoy. Sabemos de tu infinita paciencia, tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ya he dicho que estos versículos calan en algunos hermanos que tienen como fundamento el pensamiento de rebelión. Pero hoy día lo vamos a ver a través de los ojos y el prisma de la gracia. Cuando él dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, quiere decir que ni Pablo lo entendió como hombre, ni lo recibió por estudios de hombre. No es que él fue a la academia, al instituto, compró libros y qué sé yo, y estudió. No, él lo recibió por revelación y eso lo vamos a ver en versículos más adelante. Vamos a entender un poquito qué cosa o quién es Pablo. Vamos a entender, está en Filipenses, si no me equivoco es el capítulo 3, el 2 o 3. Déjeme ver, por favor. Lo que pasa es que me acaba de venir eso a la cabeza. Capítulo 3 de Filipenses. Dice, Pablo da a conocer su linaje. Aunque también tengo confianza respecto a la carne, dice Pablo. Capítulo 3, versículo 4, perdón. Capítulo 3, versículo 4 en adelante. Aunque también tengo confianza respecto a la carne, porque si alguno considera que puede confiar en la carne, yo más que él. O sea, el apóstol Pablo se está situando que con respecto a la carne no hay como él, no hay nadie como él, ¿ok? O sea, si alguien se considera que carnalmente es alguien, Pablo es más, y mire lo que él dice. Circuncidado al 8º día, o sea, cumplidor de la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, el preferido de Dios, el preferido de Jacob. Hebreo, hijo de hebreos, o sea, él es doblemente hebreo, o sea, él es hebreo de hebreos, o sea, de linaje, ¿no es cierto? ¿Ok? En cuanto a la ley, fariseo, o sea, de la secta más grande religiosa de su época. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, este versículo para mí, esta parte del versículo para mí es lo que más me trae a sorpresa, ¿no? Porque dice, y en cuanto a la justicia de la ley irreprensible, o sea, en cuanto a la ley escrita, él es irreprensible. O sea, estamos entendiendo, ¿no? O sea, la conciencia que Pablo tenía de sí mismo es que él no necesitaba ese Cristo que le estaban predicando, porque él en sí mismo, conforme a la ley, era irreprensible. Ahora, lógicamente que eso es entendible, porque la ley dice que si tú pecas, matas un animal y lo presentas, ¿no? Entonces, él seguramente que por sus pecados debe haber presentado muchos animalitos
muertos, ¿no? Entonces, les dice, en cuanto a la ley soy irreprensible porque yo he hecho mis actos expiatorios conforme a Levítico de Deuteronomio, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo. No se está refiriendo a que Él es perfecto en sí mismo, sino que Dios, a través de la ley, manda un ritual en el cual lleva la irreprensibilidad de los hermanos. No la perfección, pero sí la irreprensible. Tenemos que entender eso. Porque el único que nos hace perfectos de una vez para siempre es Jesucristo. Eso está en el capítulo 10 del libro de Hebreos. El versículo 7 dice, sin embargo, entendamos esto, sin embargo, todas estas cosas eran ventajas para mí. Las he considerado sin valor por causa de Cristo. En otra versión dice, estas cosas las considero basura con tal de ganar a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque si Él está lleno con todas estas bondades que Él mismo tenía, era imposible que sea llenado de Cristo. Él era consciente que para poder ser llenado de Cristo tenía que vaciarse de sus propias bondades. Ahora, quiero que entendamos esto y me voy a tomar 3 minutos para explicarlo. Quiero que entendamos esto claramente. Quiero que entendamos esto claramente y de una vez por todas podemos dejar mitos y leyendas que se han creado dentro del cristianismo. Normalmente cuando se predica el Evangelio se predica en contra de la carne y es válido y está bien. O sea, la fornicación, el adulterio, las borracheras y etcétera, 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 etcétera. Y cuando se habla, entiéndame bien esto, y cuando se habla del Evangelio, del vaciarse para ser lleno del Evangelio, normalmente se habla de estas malas conductas como algo que yo lo tengo que dejar para poder llenarme de las conductas buenas. Pero entendamos esto, acá tengo a la pastora, tengo a la hermana, una hermana que está trabajando conmigo en el ministerio, no lo sabe, pero ya lo sabe. Quiero que entendamos lo siguiente, y quiero que prestemos mucha atención. ¿Pablo tenía que vaciarse de cosas malas? No. Vuelvo a decirlo. Circuncidado el octavo día, me vacío de esto. ¿Es malo? No. Es bueno. Porque él está cumpliendo la ley de Dios. Pero tenía que vaciarse eso. Sigamos. Del linaje de Israel, ¿tenía que vaciarse eso? Según, o sea, estoy hablando según la tradición cristiana, evangélica. No. Porque normalmente te enseñan a ti que tú tienes que despojarte de las obras de la carne y lo bueno que eres tiene que quedar. No, eso no es cierto. Te despojas de lo malo y de lo bueno, porque lo malo y lo bueno no sirve delante de Dios. Lo único que sirve delante de Dios es Cristo Jesús, el Hijo de Dios en tu corazón. Amén. ¿Está claro? Después dice, de la tribu de Benjamín. Tiene que, o sea, yo tengo que despojarme, sí. Pero es malo ser de la tribu de Benjamín, no sé, Pablo dice que eso lo tiene por basura. Hebreo, hijo de hebreos, o sea, yo soy un hebreo. Eso va para los cristianos mesiánicos. Pablo era hebreo de hebreos y lo tiene por basura. No se apoya en su propia vivencias, nada. Sigamos. En cuanto, hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, él debe haber sido el mejor evangélico de su época. Y lo tiene por basura, pero, perdón, se me escapó, no quise decir. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, o sea, un celo reverente delante de Dios en contra de toda secta. Y en cuanto a la justicia, irreprensible. O sea, Pablo era perfecto en la carne. Por eso es que él comienza diciendo, si alguien quiere confiar en la carne, yo más. Pero todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso significa que lo excelente que pueda hacer, lo hermoso que pueda hacer, no te sirve nada. Es un estorbo. Y voy a explicarlo un poquito más profundo, me tomo 3 minutos más. Lo que pasa es que el pecado no nace en lo que tú haces. El pecado nace en lo que tú te formas a través de haber escuchado la palabra de Satanás a través de Adán y Eva. Y ahí vas a comer algo que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, que te lleva a ser como Dios.
entendamos con claridad y con tranquilidad, ¿ok? Entonces, lo que malogró la relación de Adán y de Eva era saber el bien y el mal. No las obras de la carne. Por eso es que hay muchos hermanos que se la pasan discutiendo y peleando en lo que está bien y en lo que está mal. Pero ¿quién te ha dicho tú que lo que está bien y lo que está mal es el punto central de lo que Dios quiere para ti? Dios quiere quitarte más bien lo que has comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Quiere quitártelo. Porque eso te hace a ti ser como Dios, decidiendo en ti mismo, en tu propia conciencia, lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque al comer del árbol de la vida, que es la siguiente opción, me hace dependiente del Espíritu Santo. Entonces ya no determino yo lo que está bien o lo que está mal, sino que el bien y el mal lo tengo por basura, con tal de ganar al Espíritu Santo que me gobierne, sabiendo, lógicamente, que el Espíritu Santo nunca me va a llevar a hacer el mal, nunca. Siempre me va a llevar a hacer el bien según el concepto de Dios. Porque para lo que el hombre está bien, de tal manera que Dios dijo así, escúcheme, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. La familia es heterosexual, pero ahora los hombres dicen no, la familia puede ser bisexual. Y hasta 3 han puesto, 2 hombres y una mujer. El otro día estaban pasando. ¿Ah, sí? Ese- 2 hombres con una mujer. Mira, ni David practicó eso. David practicó un hombre y 1000 mujeres. Pero una mujer con 2 hombres, no, eso es imposible. Y todavía vivió juntos. ¿Viste? Ahora, lógicamente se pueden preguntar, pero ¿acaso, escuchemos esto, no estoy inspirado esta noche, escuchemos esto, ¿no? Pero lo que tiene que primar es el amor. Sí. Y el amor se expresa entre hombre y hombre, mujer y mujer, o entre 2 hombres con una mujer. Con tal que sea amor. Ese es lo que Pablo dijo, lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Entonces tenemos que entender que Pablo, cuando escribe el libro de Gálatas es muy consciente, entendamos esto por favor por la fe, présteme toda la atención. Cuando escribe el libro de Gálatas Pablo, él es muy consciente de que él no se ha desechado, no se ha deshecho solamente de la parte oscura de su vida, sino también de la parte blanca de su vida. Las botó. Digo, ni lo bueno ni lo malo, ese árbol yo no lo como. No lo como nunca más. Yo como el árbol de la vida que es Cristo, que me llena el espíritu y me hace escoger a mí lo que está bien. Y solamente voy a poner esto como ejemplo. ¿Es malo casarse? No. Pero Pablo dijo, la doncella, que ese como vino, se lo aconsejo, se lo sugiero, porque el matrimonio tiene mucho dolor en la carne. ¿Es malo casarse? No, pero es muy sabio quedarse soltero. Amén. Entonces, Pablo sabía claramente que nada fuera de Cristo tiene algún valor. Lo único que tiene valor es lo que está dentro de Cristo. Entonces, él dice en el versículo 11, vamos a tomarlo, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es un hombre. O sea, no está basado ni en el bien ni en el mal. No está basado en el árbol que comieron discerniendo lo que está bien y lo que está mal, que los hicieron ser como Dios. No, ese árbol no tiene nada que ver con mi evangelio. Mi evangelio no tiene nada que ver con el árbol de la ciencia del bien y el mal. Mi evangelio no tiene nada que ver con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mi evangelio tiene que ver con el árbol de la vida. Porque a las finales les voy contando que el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis, la conclusión de la Biblia, me narra que la iglesia, siendo el árbol de la vida, es lo único que va a quedar a disposición tanto de los hermanos como de las naciones. Es lo único que queda, el árbol de la vida. Si usted ve el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis, usted va a encontrar el árbol de la ciencia del bien y el mal. No lo va a encontrar.
ya desapareció. Porque los hombres ya no son guiados por lo que su conciencia dice, sino por lo que el Espíritu Santo dice. ¿Amén? Entonces, en el cuadro más hermoso, en el cuadro que muestra el drama más bello de la humanidad, que es la conclusión, en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, no aparece el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Ya no está ahí. Ya no está. Solamente está el árbol de la vida. Ahora, si solamente está el árbol de la vida, quiero que comenzamos a entender. Si yo como de los frutos del árbol de la vida, ¿qué constitución voy a tener? Vida, pues. Y si como de los frutos del árbol de la ciencia y el bien y el mal, ¿qué constitución voy a tener? Muerte. Amén. A eso se está refiriendo el versículo 11 del capítulo 1. No está hablando el apóstol Pablo diciendo acá, mira, yo no necesito a nadie, yo soy la última maravilla del mundo, yo tengo la revelación de Dios, Dios conmigo somos mayoría. De tal manera que ahora yo levanto ministerio, le predico el evangelio, ¿qué me importa lo que diga el apóstol? ¿Qué me importa lo que diga el pastor? Yo tomo mis propias decisiones y hago lo que quiero, porque Dios y yo somos mayoría. No, eso no está diciendo el apóstol Pablo. Eso no lo está diciendo. Eso que estoy mencionando es tan demoníaco como comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque en la iglesia somos uno solo con muchos miembros. Y cada miembro cumple su función. Y cada otro miembro que ve la función del otro tiene que agachar la cabeza y someterse a la función del miembro que está delante. Yo como apóstol, mi esposa como pastora, ella tiene que obedecer a su apóstol. Mi hermana es evangelista, tiene que obedecer a su apóstol. Porque así es como funciona. Ahora, el apóstol puede estar equivocado, sí, y yo puedo estar equivocado un montón de veces. Infalible no soy. Pero el orden espiritual no se puede quebrantar. Porque el orden espiritual no lo ponen los ministros, el orden espiritual lo puso la cabeza, que es Dios. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, una de las cosas que también tenemos que entender claramente, y lo aprovecho en decirlo, es que Dios, yo no puedo tener una relación con Dios fuera de la iglesia. Eso es lo que Satanás quiere. Yo y mi Dios somos mayoría. Nada, eso no existe. La iglesia es lo que Dios creó en su mente para que fuera el depósito de su expresión. Entonces, la única que tiene la autoridad de tener su gloria y su expresión es la iglesia. Ahora, que la iglesia tenga errores, no tenga errores, que me guste, que no me guste, ese es el problema de cada quien. Pero el jefe, el el boss, dijo, mi iglesia la bendigo, poniéndole todo por debajo de sus pies. Efesios capítulo 1. Entonces, el evangelio, cuando está hablando del evangelio, no por hombres, ni nada por el estilo, no está hablando de rebeldía el apóstol Pablo. Lo que está hablando es que su esencia de lo que él predica no tiene nada que ver con el razonamiento humano, sino que tiene que ver con la revelación divina. ¿Está claro? Amén. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Acá confirma lo que estoy hablando. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, y acá comienza el apóstol Pablo a mostrar quién era él antes de ser un cristiano. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, no solamente perseguía, sino que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora, quiero que entendamos esto. El apóstol Pablo se convierte en un apóstol por la gracia del Señor y se convierte en un perito arquitecto de la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, no estamos hablando de que él era alguien contrario a la iglesia y que bueno, se arrepiente y comienza a asistir a los cultos. No. El apóstol Pablo era un perseguidor, asolador, o sea, un asesino, un consentidor de asesinos que perseguía a la iglesia para matarla, para aniquilar, para desaparecerla, y después de un encuentro con Cristo se convierte 360 grados diferente. Ahora se vuelve alguien que es un precursor, o sea, él se vuelve un apóstol que edifica la iglesia que antes la asolaba. Ahora, quiero que me entiendan esto. Por favor, presten atención los que estén allá y los que están acá. Entiéndame esto. Alguien, siempre que yo predico esto me dice, pero es tan difícil, apóstol.
pero es tan difícil. Hermana, ¿por qué no cambia, hermano? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no llega temprano? ¿Por qué no hace las cosas como tiene que hacerlas? Es que es tan difícil, apóstol, los hábitos de conducta que nosotros tenemos. Nos gana. Oiga, acá hay un ejemplo en que la mente cambió así. Porque antes era un criminal de la iglesia y al día siguiente se convierte en alguien que procuraba más bien edificar la iglesia que antes quería matarla. O sea, su pensamiento cambió así. ¿Amén? O sea, el apóstol Pablo no es que caminó con Jesús 3 años, como Pedro, como Juan. No conoció a Jesús en ese sentido. Vino un toque del Espíritu Santo y ya está. Ahora, quiero decirles algo que suena muy bonito. A mí me encanta lo que voy a decir. No es mi revelación, no me acuerdo a quién se lo escuché. No es una revelación que Dios me lo dio, pero me la dio esta bendición a través de un hermano y es correctísimo, es hermoso. Cuando Esteban estaba siendo asesinado a pedradas, ¿qué pasó? ¿Quién estaba ahí? No, pero ¿quién estaba ahí? Estaba Pablo. Estaba Saulo. Saulo, con el nombre de Saulo. ¿Ok? Y dice que consentía su muerte. Listo, ahora vamos a los cielos. ¿Qué pasó? Esteban estaba siendo asesinado a pedradas. Los cielos se abren. Y se aparece Jesús, sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hace Esteban? ¿Qué hace Esteban? Padre, no les tomes en consideración este pecado, perdónales. ¿Qué sucedió después? La ropa de Esteban se la pusieron a los pies de Saulo. ¿A quién le cayó la bendición? Le cayó el manto. Le cayó el manto de Esteban. ¿Amén? ¿Quién se benefició con la oración de Esteban? Saulo. Dios escuchó el corazón de Esteban y dijo: Saulo, te la ganaste, tómalo, es el tiempo de levantarte. Y después de eso pasa todo lo que pasa. Amén. Maravilloso nuestro Dios, ¿no? Entonces él pone como testimonio quién era antes de él. ¿Por qué pone como testimonio eso? Porque él era adiestrado a los pies de Gamaliel. Saulo era adiestrado a los pies de Gamaliel. Pero cuando él fue adiestrado a los pies de Gamaliel, no fue adiestrado para amar a la iglesia. El resultado de la administración de Gamaliel fue que se convirtió en un criminal asolador de la iglesia. Entonces tenemos que entender que todo lo que él estudió, ser fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, erudito de erudito y discípulo como fue, para lo único que le sirvió es para terminar convirtiéndose en un asesino. ¿Me puedo dejar entender? O sea, todo lo que él muestra en Filipenses, él era consciente. Él era consciente. O sea, no es que le está haciendo un holocausto de sí mismo y está cortándose las venas, al menos el pecho, y decir: no importa, aunque esto sea maravilloso, lo voy a dejar por amor a Cristo. No, sino que todo lo que él era termina siendo algo que va en contra de Dios mismo. O sea, el Dios de la vida, él estudia al Dios de la vida, se apropia de todas las bendiciones del Dios de la vida, se apropia de la ley del Dios de la vida para terminar matando a quien él daba vida. Entonces, ¿para qué le sirvió todo? ¿Para qué le sirvió? Entonces él dice, lógicamente, esto no sirve para nada. Todo lo que yo tengo, todos los valores que tengo, todos mis títulos que tengo, todo lo que yo soy, todo lo que he heredado en mi carne, no me sirve para nada, porque lo único que me ha convertido es en un criminal. Alguien que da muerte. Y mi Cristo es vida. Entonces me despojo de todo esto que da muerte para poder recibir la vida en mi Dios. ¿Amén? Pero cómo nos aferramos a las cosas. ¡Ay, Dios mío!
14, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, aparte de lo que hemos leído en Filipenses, que él era irreprensible en cuanto a la ley, también era un hombre que abrazaba las tradiciones. O sea, era religioso de religiosos. O sea, era la máxima expresión de ser un religioso. Y lo llevó a matar. Bueno, cosas del Orinoco que usted no sabe ni yo tampoco. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, wow. ¿Cuándo le agradó a Dios? Cuando Esteban está orando. Eso yo lo digo así, no es un dogma, usted lo puede creer o no, usted lo puede creer o no, no es un dogma, pero yo me gozo con esto, porque seguramente que cuando Dios estaba mirando a Saulo, recibiendo la ropa y escuchando a su hijo amado Esteban, diciéndole Padre, ¿cómo habrá estado Esteban? Tirado en el piso lleno de piedras, lleno de sangre, y diciendo Padre, no les tomes en consideración. Estaba Esteban lleno de dolor, y le estaba diciendo, no les tomes en consideración este pecado, perdónalo. Pero cuando agradó a Dios, y acabamos de entender algo que es maravilloso. Pastora, puede buscar Isaías 49, del 1 al 6, usted hermana Jeremías 1.5, y yo voy a buscar Gálatas. No, perdón, 1.5, ¿no? Jeremías 1.5, usted pastora Isaías 49, del 1 al 6, y yo Efesios. Isaías 49, ¿no? Del 1 al 6. Dale. Oídme, costas, y escuchad. Pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con las sombras de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para regresarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hasta el 6. Hermanita Jeremías. Amén, Jeremías. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te dijo profeta de las naciones. Amén. Y en Efesios 1.4 dice, según nos escogió de antemano en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de él. Primero tenemos que tomar en consideración lo siguiente. El profeta Isaías habla a título personal, el profeta Jeremías habla a título personal, y Pablo en Gálatas habla a título personal. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar su Hijo en mí, ahí nomás, tenemos que entender que están hablando los tres, están hablando en título personal. Pero cuando el mismo apóstol Pablo habla a la iglesia en Éfeso, él dice que todos nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, quiero que entendamos lo siguiente. Cuando nosotros leemos el Salmo 139, nosotros vemos que Dios está gozando con nosotros en el vientre de nuestra madre. Y nos está agarrando la boquita, y nos está mirando, y con mucho amor nos está tomando. ¿Ok? ¿Amén? Listo. Eso es
cuando Dios nos estaba formando en el vientre de nuestra madre. Ahora, ahí ya hay un llamamiento, hay un llamamiento, hay un llamamiento. O sea, el apóstol Pablo no es un apóstol que se inventó, no es un apóstol que él agarró y dijo, bueno, siento el apostolado y qué sé yo. No fue cuestión de azar y no fue cuestión de oportunismo, sino que Dios lo había marcado desde antes de la fundación del mundo y lo formó en su vientre para que esto fuera así. Y la palabra dice que cuando estabas en tu vientre, cuando estabas en el vientre de tu madre siendo formado, Él hace de tu boca una saeta para que puedas llevar al pueblo nuevamente a Dios, es lo que dice Isaías. Quiero que entendamos esto. No es cuestión de la casualidad, ni es cuestión de la eventualidad, ni es cuestión de que Pablo fue a la iglesia y se quedó enamorado con la palabra y dijo, bueno, voy a predicar la palabra. No, había un designio para él desde antes de la fundación del mundo. Y en Efesios nos indica el apóstol Pablo que todos nosotros hemos sido llamados a la comunión en el reino de los cielos desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiero que entendamos lo siguiente, nuestro movimiento no es porque un día pequé y Dios me llamó a liberarme del pecado, refiriéndome a las obras de la carne, sino que hubo un designio desde antes de la fundación del mundo, donde fuimos señalados por Dios en su mente para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre normalmente? Así como el apóstol Pablo, quien es un ejemplo en este sentido, él lo explica, así como el apóstol Pablo, el camino desde que nacemos del vientre de nuestra madre, el camino se tuerce y nos vamos bifurcándonos por aquí o por allá. ¿Ok? ¿Eso qué me indica a mí? Eso me indica que yo puedo ser designado por Dios delante de la fundación del mundo, pero mis actos y mis decisiones me llevan siempre a lo contrario de lo que Dios ha designado para mí. ¿Ok? El apóstol Pablo era lo contrario a lo que Dios había designado para él. Él fue designado para ser un apóstol de la vida. Entendamos esto, él fue designado para ser un apóstol de la administración de la vida. Pero por designio propio y por influencia demoníaca y por la cultura y todo lo que miraba en su entorno, él se convierte en un ministro de muerte. Lo contrario, inversamente proporcional al designio de Dios. Entonces nosotros podemos entender claramente que nosotros tenemos el mismo camino que tomó el apóstol Pablo. Normalmente somos llamados y escogidos con un designio para el Evangelio. Apóstoles, maestros, profetas, hermanos, administradores, no sé lo que te tocó, lo que Dios designó para su cuerpo. Ahora, por eso yo siempre insisto en que la comunión en el cuerpo de Cristo es lo más importante, porque el designio que Dios me ha dado desde antes de la fundación del mundo es para ejecutarlo dentro del cuerpo de Cristo. El designio que Dios me ha dado antes de la fundación del mundo no es para que yo lo ejecute en mi casa, leyendo mi Biblia, orando. ¿Por qué? Porque somos escogidos como miembros de un cuerpo. Ya la funcionalidad como miembros nos corresponde en comunión con Dios averiguarlo. Así de simple. Por eso es que nadie puede tomar decisiones por sí mismo, porque pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a un árbol, pertenecemos a la vida, y la vida es la que nos mueve a ponernos de aquí para allá. Ahora, si esto se predica desde el púlpito, entonces la gente se va corriendo, porque una de las mentiras que ha metido Satanás en la cabeza es que la libertad es sinónimo o es igual a yo poder hacer lo que yo quiera. Entonces soy libre, y eso no es verdad. ¿Amén? Amén. 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 Listo. Ahora miren lo que dice. Pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, él estaba tranquilo caminando hacia Damasco.
con toda su ministración de muerte, dice que él respiraba muerte para el cristianismo. O sea, eso quiere decir que estaba lleno de un espíritu de muerte. ¿Ok? Él fue ministrado por el Espíritu Santo para ser liberado de ese espíritu de muerte, que lo había vuelto, que forzosamente lo tuvo que volver ciego. La pregunta que yo les hago, ¿por qué tuvo Pablo que pasar por ceguera? 3 días de ceguera. ¿Por qué? Porque todo lo que él miraba estaba afectado por su vida vieja, por el designio de muerte que tenía. Entonces Dios hace que nosotros entremos en instantes de ceguera para poder limpiarnos y purificarnos, para que cuando volvamos a ver las escamas se nos caigan a través del ministerio del Espíritu Santo, en el caso de Pablo en Ananías, podamos ver con claridad el reino de los cielos. Entonces es necesario que por un tiempito nosotros podamos estar en una absoluta ceguera. Por eso es que hay hermanitos que se rebelan. Quiero que entendamos esto, que es una administración ya espiritual. Hay hermanitos que se rebelan. ¿Por qué se rebelan? Porque no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque están ciegos. Pues. Dios los pone en ceguera. No van a entender nada. Entonces, ¿qué es lo que te dice Dios? ¿Dios qué te dice? Camina por fe. Pues. Entonces Dios te pone guiadores, que son tus pastores, son tus ministros. Te pone por guiadores a estos hermanos, para que te lleven de la mano por el camino que tienes que caminar, porque todavía estás con escamas en los ojos, porque Dios ha permitido, te ha ministrado ceguera, para que no sigas viendo con tus ojos de muerte, con tus ojos que lo único que hacen es buscar tus propios deleites y tus propios designios. Así es como funciona. Entonces definitivamente pasamos por ese estado, por ese designio de ceguera, hasta que viene el Espíritu Santo y nos hace caer las escamas. El apóstol Pablo dice claramente que cuando él fue llamado por la gracia de Dios, él no fue llamado ni siquiera fue llamado por cumplir el designio para el cual Dios lo había preparado desde antes de la fundación del mundo. No fue llamado por eso ni para eso, fue llamado por la gracia y para la gracia. O sea, entendamos esto, fue llamado por la gracia y para la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. El mayor ejemplo es la creación de Adán y Eva. No merecían ser creados, pero Dios los creó. No merecían el Edén y Dios se lo dio. No merecían toda la creación y Dios se la entrega. No merecían ser gobernadores de la creación de Dios y Dios se lo da por infinita gracia, porque Dios le plació. Así es lo que Pablo está diciendo de sí mismo. No es que Pablo tuviera algún mérito, más bien al contrario, tenía mucho desmérito, porque todo lo que él tenía como ganancia, a lo único que lo llevaba era matar gente. Y el Dios de la vida no lo vas a poder ministrar siendo un criminal. Entonces el apóstol Pablo es un claro ejemplo de que la gracia es la que te llama y la que te pone. No es los méritos, no, sácate eso de la cabeza. Ni siquiera todos los errores que has cometido en tu vida van a quitarte la posibilidad de que por la gracia Dios te llame a que cumplas tu designio. Porque el cumplir tu designio no es por cuánto hagas ni por cuánto has hecho, sino por cuánta gracia recibas. Si tú recibes la abundancia de la gracia, Dios revierte todo lo que hayas podido hacer. Entiéndeme, Dios no te quita solamente el pecado, Dios te quita las consecuencias de tus errores. Porque Él te pone un estatus diferente, te pone un estatus de vida. Te pone inmediatamente, es más, tú no tienes ni siquiera que pasar por el desierto, porque por el desierto ya pasó Jesús. Sino que nosotros somos tan tosudos, tan tercos, y perdónenme por lo que voy a decir, pero hay una religión imperante, pues, que nos gobierna y nos pone estatutos que nosotros ni siquiera podemos llevar. Y nos pone valores que Dios no nos ha dado. Jesús dijo, el que cree en mí pasa de muerte a vida. Punto, se acabó. El que cree en mí pasa de muerte a vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Él no dice, el que cree en mí, le es necesario pasar por un desierto a ver si aprueba o no pasar a vida. No dice eso.
Dice, el que cree en mí pasa de muerte a vida. Yo creo en Jesús, ustedes... Amén. Más o menos creen en Jesús. Amén. Entonces hemos pasado de muerte a vida, estamos vivos completamente. No tenemos que hacer ningún mérito. Le hemos venido malogrando el designio de Dios. Levanten su mano lo que ha malogrado su designio de Dios. Yo levanto las dos y los dos pies. Ya está, los dos piecitos levanto, 4. ¿Por qué? Porque yo he sido el más torpe de todos. Porque cuanto más te gobierna la terquedad y el orgullo y la soberbia, más torpe te vuelves. Y eso hace imposible que disfrutes de la gracia que Dios te está dando. Dios te la da, pero no la disfrutas. Porque tú crees que eres tú en mérito quien tiene que hacer las cosas. No. Ahora, la otra vez yo dije algo que es muy claro. La gracia te empodera. ¿Por qué? Te lo voy a explicar con detenimiento. Me voy a tomar 2 minutos. Con detenimiento te voy a explicar por qué la gracia te empodera. Te voy a dar lo inversamente proporcional. Primeramente, la ley te quita poder. Porque normalmente de una o de otra manera la vas a hacer. Te vas a equivocar. Un pensamiento, una acción, qué sé yo, te robaste del pétalo de una rosa. Listo, ya eres culpable. Eso te quita poder. Eso te merma poder. Porque si tú quieres hacer algo como en los cielos, entonces cuando tu conciencia te acusa de algo que has podido hacer, inmediatamente la culpa te paraliza, te quita el poder que Dios te ha dado. Pero cuando tú entiendes la gracia, entonces tú entiendes que la gracia está por encima de tu pecado, de tus acciones, de tus decisiones, de las idioteces que hayas podido hacer en el mundo mientras que naciste y eras llamado, mientras que estabas en esa tontera. Si entiendes que eso es menos que la gracia que Dios tiene para contigo, entonces cualquier cosa que puedas volver a cometer no te va a quitar la fe, que es la que empodera en realidad, de que Dios te ama, de que Dios te ha llamado, de que Dios es el que te restaura, de que Dios es en Cristo el que pagó por tu pecado, el que pagó por todas tus cosas. Ahora, eso no significa que yo puedo hacer lo que me da la gana, por ejemplo, con alguien y faltarle el respeto y meterle cuchillo y traicionarlo y hacer lo que yo quiero y Dios me perdona y sigo caminando. No, tampoco estamos hablando de eso. Porque aquel que peca contra el hermano, lo que dice la palabra es que tiene que ir y pedir perdón al hermano, no tiene que pedirle perdón a Dios, tiene que pedirle perdón al hermano. Porque contra quien pecaste fue contra el hermano, no contra Dios. De una manera directa, contra Dios pecaste de una manera indirecta, si ofendes a tu hermano. Entonces no estamos hablando acá que la gracia te hace inmune, como si fueras congresista. No, lo que hace la gracia es darte la oportunidad de que puedas rectificar tu conducta siempre. ¿Amén? Eso es lo que hace la gracia. Si tú cometiste un error con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana, con tu ministro, contra tu pastor, lo que tienes que hacer es ir y pedir perdón. Y confesar tu pecado. Y pedir una oportunidad. Porque así dice la palabra. Eso tiene que quedar muy claro, porque si no estamos predicando una gracia que la vamos a encontrar más adelante en el libro de Gálatas, donde dice que la gracia te da libertad, pero no libertinaje. Ahora, la gracia te condena, en esto que estoy hablando, de ninguna manera. La gracia es abertura de puertas. Lo único que te condena es la ley, porque cuando tú cometes un pecado, cuando estás caminando en la ley, cometes el fallido error de escaparte de un eslabón de la ley, en la ley lo que viene inmediatamente es la condena. No hay la posibilidad, a menos que mates un cabrito y bueno, pero ni siquiera es tú el que te libra, sino es el cabrito el que te libra, el pobre inocente que está siendo asesinado y chorreado su sangre por tu culpa. Entonces tenemos que entender claramente que cuando el apóstol Pablo dice y fui llamado por su gracia, no significa que el apóstol Pablo dijo así, entiéndeme. Bueno, yo he sido llamado por la gracia de Dios, entonces a Esteban a los que ofendí, cuando estaba mirando que Esteban lo estaba matando, no me importa. No estoy diciendo eso. Seguramente, esta es mi opinión muy personal, seguramente Pablo debió de haber tenido momentos
de confrontación con el Espíritu para poder entender la maldad que él hizo o que él permitió o la maldad con la que él colaboró en contra de Esteban y en contra de la gente que estaba alrededor de Esteban y en contra de la gente que amaba a Esteban. Porque en cada pedrada que le caía a Esteban le caían también a los que él amaba. ¿Me estoy dejando entender? Entonces yo no creo que le haya pasado tan libre. Inclusive los hermanos le tenían miedo, siendo el que ha convertido, los hermanos le tenían miedo y cierto rechazo a Esteban, a Saulo, que era Pablo ya, porque no creían que se hubiese convertido, porque era tremendo asesino. Entonces tenemos que entender que el llamamiento por gracia no es una célula para yo poder hacer lo que me da la gana. No, es una célula en la cual lo que he hecho, lo que me da la gana es perdonado. Y que si vuelvo a caer en error también soy perdonado. Pero eso no me quita de reconocer, pedir perdón, restituir al agraviado, de ser decente, de ser espiritual en el sentido de reconocer la honra de las demás personas. El apóstol Pablo dijo así a los hermanos de la iglesia, dijo: a todos los hermanos míralo como más grandes que tú. No los mires igual ni los mires por debajo. Ese es un principio espiritual que el apóstol Pablo nos enseña en la gracia. La gracia no es una licencia para yo poder hacer lo que yo quiero. No, es una licencia para poder vivir como Dios quiere que yo viva dentro de su iglesia. ¿Amén? ¿No hay nadie acá? Amén. Vaya. Listo. Versículo 16 va también una clave. Dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, Pablo recibe la revelación de quién es Jesús en el sentido del sacrificio de Dios. Debió haberse acordado de lo que estudió en Levíticos, en Deuteronomio, debió de haberse acordado de los holocaustos, de las ofrendas de paz, de la ofrenda mecida, de las ofrendas por el pecado, de los holocaustos, y etcétera, etcétera. Debió de haberse acordado, el Espíritu Santo debió haberle hecho acordar y hizo una simbiosis, un entendimiento clarísimo en que Jesús estaba siendo mostrado como tal. Quiero que entendamos lo siguiente. Présteme atención, mírenme por favor, présteme atención. Ustedes se acuerdan que en Levíticos el que presentaba el holocausto hacía lo siguiente: presentaba el holocausto y agarraban el cuchillo, le cortaban el cuello, le sangraban y después lo seccionaban, ¿no es cierto? Le sacaban la piel, le sacaban las tripas, le sacaban el hígado, el corazón, le partaban las piernitas, todo lo cortaban, la cabeza la sacaban, qué sé yo. ¿Se acuerdan de eso? ¿No es cierto? Y que lo ponían, unas partes las lavaban y otras lo ponían en el fuego, ¿ok? Ahora, Isaías dice que el Mesías iba a sufrir mucho. ¿De dónde saca Isaías eso? Ya les di la respuesta. Pensemos en el Señor con sabiduría e inteligencia del Espíritu. Ya. Lo saca del holocausto. El holocausto era partido en 20 pedazos. Y si el Mesías iba a ser el sacrificio pascual, era claro saber de que tenía que ser molido a palos. Entonces el profeta Isaías y los profetas que han hablado de esto vieron a Jesús de esa manera. De la misma forma lo entendió el apóstol Pablo. ¡Pum! Dios me reveló a su Hijo, entonces lo predijo como la gracia absoluta. Él pagó cuando lo cortaron, cuando él estaba yendo a la cruz. Miren esto, ¿no? Él estaba caminando y lo iban moliendo, ¿no? Era el corderito que estaban llevando, el Cordero de Dios. O sea, el que estaban llevando también era el que estaban llevando pues al templo, al que le iban a cortar el cuello, al que iban a sacar su sangre, al que le iban a despellejar,
Ya, cuando Pablo comienza a acordarse de Jesús caminando, él dice, era el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que estaba siendo llevado. Y cuando estaba siendo subido a la cruz, entonces el apóstol Pablo está diciendo, mira lo que vio Isaías, es exactamente lo que escribió Moisés en Levítico. Estaba siendo partido en 1000 pedazos. Entonces cuando entendamos esto, cuando Pablo recibe esta revelación, es impactado en su corazón y comienza a predicar a ese Cristo maravilloso que es partido, molido en 1000 pedazos para que con su sangre pudiese pagar la santidad y la justicia de Dios. Entonces nadie le iba a poder enseñar a Pablo que aún era necesario algo añadido para el sacrificio, para que fuese completo el sacrificio. Ni cortarse el prepucio, ni cumplir las fiestas, ni dispararse de mano, ni absolutamente nada. Cristo le fue revelado como el sustituto de nosotros, que es puesto para que sea degollado, partido, quemado, molido. Así de simple. Entonces él comienza a predicar ese evangelio. El evangelio no es otra cosa más que la prédica, entendamos esto. El evangelio no es otra cosa más que la prédica del Levítico, del libro de Levíticos, en los primeros 5 o 6 capítulos, pero en la persona de Cristo, en la santidad de Jesús, en la maravillosa misericordia de Dios. Amén. Entonces él dice, a mí se me reveló el Hijo de Dios. Y él comienza a predicarlo de esta manera. Qué maravilloso que es este libro, ¿verdad? Este libro es hermosísimo. Y la experiencia de Pablo es muy hermosa. Ahora dice, enseguida no consulté con carne y sangre. O sea, él no fue a ver libros, él no fue a buscar maestros. Él se acordó del libro de Levítico, te estoy poniéndolo como ejemplo simplemente. Se acordó del libro de Levítico, vino el Espíritu Santo y le dijo, oye, Pablito, ¿te acuerdas lo que has leído en el libro de Levítico? ¿Cómo es la ofrenda? ¿Cómo tiene que ser seccionado? Claro, Espíritu Santo, me acuerdo. Listo, es de Jesús. Es de Jesús. Ya, tú no tienes nada que consultar con nadie, porque te quedó claro. Él está descrito en la figura del Cordero Pascual, del Cordero de los holocaustos y de las ofrendas, en Éxodo, Levíticos y Deuteronomio, está prefijado y está acá en tu corazón revelado. Ya lo entendiste. Ya, ese es el Cristo que me tienes que hablar. Y ese es el Cristo que nosotros tenemos que hablar. El Cristo de la gracia, el Cristo que fue presentado en nuestras manos, regalado en nuestras manos como el don inefable, que lo presentamos ante Dios y que por eso somos aceptos ante el amado. No es tu falta de pecado, no es tu pecado, no es que seas bueno, no es que seas malo, no es que haya algo bueno en ti. Y hay cosas muy buenas en ti. Yo supongo que habrán universitarios, habrán escolares muy buenos, habrán hijos muy buenos. Yo no digo que no, pero nada de eso sirve como ayuda al Evangelio. Nada. En el Evangelio eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, hechas aquí, nuevas son todas. No solamente las malas, todas son hechas nuevas. ¿Amén? Ahora, normalmente se puede predicar de esta manera. No lo prediques de esta manera porque la gente no te va a entender, porque la gente en el mundo está concientizada a través del árbol de la ciencia del bien y el mal. De lo único que tienes que hablar es de Jesús y su amor. Pablo dijo de Jesús y de este crucificado. ¿Amén? Vamos a acabar. Dice el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lo que pasa es que en Jerusalén estaba toda la cofradía de apóstoles, estaban todos, estaba Pedro, estaban todos ahí, ¿no? Entonces el apóstol Pablo recibe la revelación de quién es Jesús y él no corre a preguntarle a los apóstoles si lo que él está mirando es cierto o no. Él lo tenía ya como certeza de quién era Jesús. Ahora, quiero que entendamos lo siguiente. La Biblia, en el libro de Gálatas, dice que todos los hermanos tienen que recibir la revelación de quién es Jesús. ¿Así? No. La recibió el apóstol Pablo, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer el resto de hermanos? Obedecer lo que el apóstol estaba diciendo. Porque el que recibe la visión es el apóstol. Y los demás hermanos lo que tienen que hacer es obedecer. Si no obedecen, están en rebeldía. Y están cayendo de la gracia de la ley. Una vez una hermana, no voy a decir el nombre, una vez una hermanita vino y me dijo, pastor, yo me voy, me largo, yo ya no aguanto más.
como yo no puedo obligar a que se quede, lo único que le dije fue, hermana, usted se va, pero usted se va con su mochila. Usted decía lo que se queda con su mochilita. Porque el que no obedece a su apóstol, el que no obedece a su pastor, se queda con su mochila. El apóstol y el pastor sabrán por qué le están diciendo lo que tiene que hacer. Le guste o no le guste. Y cualquiera que no haga lo que el apóstol, el pastor, el que lo está dirigiendo, lo que Dios ha puesto a su alrededor para bendecirlos, si no hacen, están en rebeldía. Así de simple. Porque acá está diciendo claramente que fue Pablo el que recibió la revelación del Hijo. Y él le está diciendo a los Gálatas, ustedes tienen que obedecer lo que estoy diciendo. Porque entiende, no la recibí de hombres, no la di por hombres, no consulté con nadie, Dios me lo revela y es lo que te estoy enseñando. O sea, lo que te estoy enseñando tiene algo, entiéndeme esto, lo que te estoy enseñando tiene algo de cierto. ¿Por qué? Porque fui designado desde antes de la fundación del mundo. O sea, no es cuestión de la casualidad. Soy apóstol porque Dios me plació desde antes de la fundación del mundo. Segundo, soy apóstol aunque haya hecho todo lo que haya hecho y haya sido todo lo contrario de ser un apóstol, soy un apóstol porque Dios me llamó por su gracia. Tercero, Dios le plació revelar a su Hijo en mí y lo que Él está diciendo que tienen que hacer. Cuarto, cuando recibo la revelación yo no voy a consultar con nadie porque estoy seguro de lo que Dios me está dando. 5, mira lo que dice el 5. Dice, después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo Jesús, solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, casados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, escúchenme bien esta atención en esto, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Yo no me someto a estos hermanos que son unos mentirosos, no me someto a ellos, de ninguna manera. Y te exhorto que no te sometas a los hermanos mentirosos, que son perros dividiendo el cuerpo. Todo aquel que divide el cuerpo es un perro, lo dice también el apóstol Pablo en Filipenses. Para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, para nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido recomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues se captó en Pedro para el apostolado, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Sebas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Entendamos esto, yo fui un asolador de la iglesia, eso no me quita ser apóstol. Yo fui alguien que fue escogido delante de la fundación del mundo. Yo fui alguien que cuando estaba Esteban recibió la bendición de Dios. Yo fui alguien que recibió la revelación de Jesús. Yo fui llamado por gracia, no por mérito. Y yo fui quien recibió la revelación del Hijo. Y cuando yo les dije a los apóstoles, quiero que te presten mucha atención, cuando yo le dije a los apóstoles la manera como predico el evangelio, ellos me dieron la diestra en señal de estar en conformidad conmigo. O sea, las columnas, Cefas, Jacobo y Juan, dijeron, Pablo, estás en la verdad, mi hermano, ¿qué te podemos decir? Nosotros nos quedamos en Jerusalén, pero a ti te encomendamos, te seguimos encomendando a los gentiles, chócale la mano, vaya usted y siga trabajando en el nombre de Jesús. Entonces, todos estos galardones que Pablo está diciendo que tiene a favor del evangelio son la carta, la señal, el veredicto que hay sobre él para que los gálatas puedan obedecer lo que su apóstol les está diciendo.
Por eso es que les explica todo lo que les explica para mostrarles la autoridad que él tiene y de dónde viene esa autoridad. Yo me acuerdo que una vez a algunos rebeldes tuve que decirles, bueno, yo soy su profeta, soy su apóstol, tienen que obedecer. Y ellos me dijeron, usted es un soberbio que está sacando adelante sus galardones. Y yo tuve que contestarles, decirles, lo siento chicos, pero como loco hablo pues. Porque no estoy hablando porque yo necesite con ustedes reforzar mi apostolado. Lo que pasa es que ustedes son tan rebeldes que tengo que explicarles quién soy para que puedan obedecer y no caer en pecado. Pero por su respuesta, su corazón sigue atado en condena. Porque yo los ato, no, porque ustedes se atan, pues no obedecen a quien les mandó Dios, a quien tienen que obedecer. Porque entendamos esto, Dios designó a Pablo desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando tú te revelas a tu apóstol, no te estás revelando ante la opción de alguien que salió del seminario y que tiene 4 versículos en la cabeza. No, te estás revelando contra alguien que fue designado desde antes de la fundación del mundo, donde Dios se tomó el trabajo de decir, Alberto, a ti te designo, hagas lo que hagas, te voy a poner como apóstol en el nombre de Jesús. Y cuando tú te revelas a tu apóstol, le estás diciéndole a Dios, mira Dios, aunque lo hayas llamado nuevamente por tu gracia, a mí me vale pepino. Mi opinión está por encima de tu designio, de la fundación del mundo, de lo que lo formaste en el vientre y de lo que lo has llamado por gracia. Me importa un rábano. Yo soy más inteligente que cualquiera. Por lo tanto, tengo mi propia opinión. Amén. El asunto no es tan somero. El asunto es profundo. Porque hay una cuestión de designio que viene desde antes de que todo existiese. ¿Ustedes quieren saber que Dios tiene un mundo? ¿Ustedes saben que Dios tiene un mundo? ¿Cuál es el mundo de Dios? No sé. El mundo de Dios es el Edén. Si tú lees lo que es el Edén, es el mundo de Dios. Es el mundo hermoso de Dios. Donde su mente piensa en los arbolitos, piensa en las plantitas, piensa en los animalitos, pone agüita, pone un vapor que sube, pone nubes, ascensor, hace las estrellas. ¡Wow! Él se deleita como un artista creando el universo. Ese es el mundo de Dios. Y Dios nos puso en ese mundo. Ahora, antes de que ese mundo existiese, ya Dios te había elegido. Para que seas un apóstol, para que a través de tu predicación, o evangelito, o pastor, o maestro, lo que te tocase, para que a través de tu ministración la gente pueda regresar al mundo de Dios. Y puedan ser sacados del mundo que Satanás creó con su depravación. Entonces no es cuestión de juegos, no es cuestión de que hoy día piso una iglesia, mañana piso otra, y yo tomo decisiones y hago lo que me da la gana. No, estás chocando con el Dios de dioses, con el Rey de reyes, con el Señor de señores, con aquel que designó desde sus juicios, desde su sabiduría, Él designó quién te iba a pastorear. ¡Ay, pero se equivoca! Listo, te saco un versículo. Moisés nos enseñó lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y buena vida en la tierra. ¿Amén? Listo. ¿En qué parte de ese versículo dice solamente cuando tu papá y tu mamá sean perfectos o buena onda? No dice eso. Dice honra a tu padre y a tu madre. Punto, se acabó. Y te apuesto que si yo te predico esto, toda la iglesia va a decir ¡amén! Claro, porque estoy hablando de tu papá y de tu mamá, pues donde estás entrelazado en la carne. Pero cuando te hablo de tu pastor de la misma manera, cuando a tu pastor se te dice a ti, obedece a tu pastor porque él cuida tu alma, el apóstol Pablo, ni en la Biblia, ni el Espíritu Santo está diciendo porque es perfecto en todos sus caminos y nunca se va a equivocar. No. Es llamado por gracia, no por mérito. Y de la misma manera como honras a tu padre y a tu madre en la tierra, que siendo malo te dan cosas buenas, como dijo Jesús, con más, entiéndeme, más honra merecen tus pastores, porque ellos no te dan una vida que perece, ellos son los salvaguardas de una vida inquebrantable
y una vida que no perece a favor tuyo. ¿Estamos claros? Entonces el pastorado y la administración no tienen nada que ver con la tierra, tienen que ver con el cielo, y tu honra tiene que ver si es que entendiste o no entendiste lo que es el cielo. Cuando tú pateas a tu pastor, a tu ministro, a tu apóstol, cuando tú lo pateas y le dices, no, yo no creo lo que tú estás diciendo, yo no tengo por qué obedecer lo que tú estás diciendo, lo que le estás diciendo es, yo no creo que Dios sea tan poderoso de obrar en un hombre tan miserable como tú. Así de simple. Es igual que las esposas. A la esposa se le dice, obedece a tu marido en todo como al Señor. Pero no le dice cuando tu marido sea perfecto. No le dice eso. Eso le han añadido las mujeres rebeldes que no quieren obedecer en el nombre de Jesús a su marido. Y el Señor le dice a los esposos, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. No dice nunca cuando mi esposa solamente esté 90, 60 revienta, y cuando sea una mamacita, y cuando sea muy joven, porque cuando ella es vieja ya la aborrezco porque es malhumorada. No dice eso la palabra. La palabra dice que tienes que amar a tu mujer como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo Cristo amó la iglesia? Cuando la mujer de Cristo estaba en pecado. La mujer de Cristo era una traicionera, era una traidora. Ahí la amó Jesús y dio su vida por ella. Pero hemos comenzado a fantasear de un evangelio que no existe, donde deshojamos margaritas como si fuésemos filósofos o románticos. El evangelio es para la verdad y para la realidad. No tiene nada que ver con la fantasía. El libro de Gálatas te sitúa en la gracia, pero la gracia no te da libertad de poder pecar o hacer lo que tú quieres. ¿Te libera de las consecuencias? Sí, pero hay un mecanismo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Confiesa tu pecado, pide perdón, restituye. Dice, tiene que tener frutos de arrepentimiento. Tu caminar tiene que ser diferente al de antes. Si eras chismoso o chismosa, ya no lo seas. Pues no vas a decir, no, en la gracia de Dios me perdona, pero sigue chismeando, hermano. Tranquilo, aguanta. ¿Amén? ¿Quedó claro entonces? Terminando. El apóstol Pablo muestra quién es él espiritualmente. Entendamos esto. Él se está mostrando quién es espiritualmente. Y está mostrando a Jeremías, Isaías, que lo dicen dos profetas. O sea, la palabra de Pablo tiene dos testigos, por lo menos. Isaías y Jeremías. Los dos dicen que fueron instruidos desde el vientre de su madre, separados desde antes de la fundación del mundo. Y en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 4, nos mete a todos en el mismo saco. Todos los que estamos aquí somos separados desde antes de la fundación del mundo para toda buena obra, dice el Señor. Ahora, toda buena obra no significa dar plata a los pobres. Toda buena obra significa estar alineado con Dios, que si Él quiere le da plata a los pobres, y si no quiere no lo hace. Porque de Él son los designios, de Él son los caminos, de Él es lo que Él hace. ¿Amén? Entonces, tengamos por honroso al Evangelio. El apóstol Pablo dice, el Evangelio que yo predico no fue revelado por sangre ni carne. Él dice, el Evangelio que yo predico. Gálatas, iglesias de Galacia, el Evangelio que yo te prediqué es el Evangelio de Dios que está fundamentado desde antes de la fundación del mundo y que tiene que ver con la gracia, la obediencia y la fe. Así de simple. Amén. Yo dije que iba a estar muy buena idea. Porque sí. El Señor muestra el fundamento, desde dónde viene. Y lo que más me gusta de Dios es que hay algo que quiero que entendamos. Cuando tú eres abogado es porque alguien te inspiró. Cuando tú eres ingeniero es porque viste a tu papá, a tu mamá, o porque viste una casa bonita, o arquitecto, lo que sea que fuera. Cuando eres mecánico, porque quieres ganar plata, lo que sea que fuere. Nace, présteme atención, míreme, nace de aquí para afuera. Pero cuando tú estás en el reino,
Cuando tú estás en la mente de Dios, cuando tú estás nuevamente en el mundo de Dios, nace de la eternidad y va a la eternidad. No es el acto de la casualidad ni la causalidad. Es el acto del designio de aquel que está sentado en el trono y que un día te nombró por nombre. Y te dijo, esto es lo que pongo en ti para que ejecutes conforme a mi voluntad. Amén. Por eso es que todo el cuerpo de Cristo tiene que vivir sometiéndose los unos a los otros. Así es como funciona. Los que están escuchando por allá, los que están acá, ¿alguna pregunta? ¿O todo está muy claro? ¿Ah? ¿Hay alguna pregunta, profesor? No. Voy a pedir que las dos hermanas, la pastora y la hermana, oren. Comienza usted, termina la pastora. Algo corto, pero que sea conforme a esto. Ministren en oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu bendita palabra. Gracias, bendito Dios, porque es tu palabra, Señor, la que trae vida y vida en abundancia y aclara toda duda, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Es nuestra guía, es nuestra constitución política de los cielos. Amén. Amén. Nos sentimos fundamentados en tu palabra, Señor. Amén. Así es. Gracias, Padre, porque esta es tu palabra completa. No hay más que agregar, no hay más que quitar. Escrito está que no podemos añadir ni quitar de tu palabra, Señor. Y te pido en esta hora, Señor, que tu pueblo, Señor, Amén. sea fiel a tu palabra. Aunque se someta a ella. Porque como dice tu palabra, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de tu Padre. Y me siguen. Y que esos quieren la mente de sus hijos, Señor. Seguirte con todo su corazón, mente, alma y cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, gracias, Señor, porque tú, por la fe, por medio de la fe, Señor, sellas esta palabra en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, Padre Santo, los que están aquí presentes y los que han podido escuchar por las redes, Padre Santo. Tu palabra, Señor Jesús, atraviesa, Señor Jesús, en nuestra alma, en nuestra mente, Señor Jesús. Cortando, Señor Jesús, lo que aún pueda quedar del viejo hombre, Señor Jesús, y edificar, Señor Jesús, tu imagen, Señor Jesús, en nosotros, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, porque cada día, Señor Jesús, nos alimentas con esa palabra, Señor Jesús, para poder saber, Señor Jesús, la verdad y la realidad del reino de los cielos, Señor Jesús, que es gobernada aquí en la tierra, Padre Santo, porque todo lo que se ata aquí en la tierra, Señor Jesús, será en el cielo también, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque cada día, Señor Jesús, lavas nuestros oídos, lavas nuestros ojos, Señor Jesús, con tu palabra. La recibimos, Señor Jesús, y bendecimos a toda la gente, Señor Jesús, a todos los hijos tuyos, Padre Santo, que de repente puedan tener una relación lejana, Señor, distante, por X cosas, Señor Jesús, por creencias humanas, Señor Jesús. Sé tú, Padre Santo, poniendo palabras, Señor, utilizando a tus hijos, utilizando los medios, utilizando tu creación, Padre Santo. Te pedimos por ellos, Señor Jesús, y alzamos, Señor Jesús, nuestras voces por cada uno de ellos, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús, por todas las cosas maravillosas y por la misericordia, Señor Jesús, la cual tú vienes marcándonos, Señor Jesús, y anunciándonos cada día más, Padre Santo.
Bendice al apóstol, Señor, bendice el ministerio, Señor Jesús. Sé tú manifestándote, Señor Jesús. No queremos que nuestra mente, Señor Jesús, se siga apagando más y más, Señor Jesús, y que la fe, la esperanza y el amor, Señor Jesús, del reino de los cielos, Señor, se establezca en nuestras mentes, Padre amado. Te bendecimos, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 4 Biblias se tienen que leer, pero... Marle, respóndeme al WhatsApp. Chao, pastor.